Y justo para conversar sobre este día que marcó la vida de decenas de familias, está en la línea telefónica Julio César Márquez, papá de Yeye, una de las víctimas del incendio en la guardería ABC. Julio César, buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. Tenemos entendido que el día de hoy, Julio César, se hizo un llamado al presidente López Obrador ahí frente a Palacio Nacional. ¿Cuál es el llamado y cuál fue la respuesta, si es que ya hay alguna? Muy buenas noches, agradezco mucho el espacio que me están brindando. El día de hoy, pues, estuvimos en la Ciudad de México, pues, en el marco del 10º aniversario de la tragedia de la guardería ABC, donde murieron 49 de nuestros hijos y decenas más resultaron lesionados. Como parte de las actividades establecimos, pues, presentarnos hoy, de ser posible, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. No fue posible ingresar, pero sí estuvimos realizando, pues, una serie de manifestaciones por fuera del Palacio Nacional. Sí se llamó la atención el tema, pues, aparte por ser el aniversario, pues fue un tema recurrente dentro de la mañanera, las preguntas que hacían los medios. De momento no hubo una respuesta, no salió nadie de Palacio para atendernos. Escuchamos, porque estábamos muy atentos de esta conferencia, que el presidente decía que se iba a reunir con nosotros, con las familias, hasta que nos pusiéramos nosotros de acuerdo, ¿no? Lo cual a mí me parecía en ese momento, pues, una salida muy simple y algo que escuchamos en otros sexenios, ¿no? Pero en el transcurso del día, pues, hubo señales en el sentido de que había un interés de parte del presidente López Obrador para reunirse con nosotros, de tal manera que se gestionó, y al parecer es un hecho que mañana tendremos una reunión con el presidente por la tarde, 5 o 6 de la tarde, no estoy seguro todavía. Para esto, pues, se desplazarán familias, padres y madres de Hermosillo a la Ciudad de México, y los que estamos aquí, pues, aprovecharemos ya nuestra estancia, ¿no? Ese fue el llamado, lo que buscamos. Estuvimos presentando una solicitud de audiencia que metimos a Palacio para reunirnos con el presidente hace algunas semanas y de la cual no habíamos tenido respuesta. Pues hoy finalmente parece que sí la hubo, ¿no? Julio César, muy buenas noches, le saluda Feli Carnaya, y bueno, pues ante estos 10 años que han transcurrido y en espera de justicia, hoy con una nueva administración federal y con un presidente, pues, que se ha dicho más cercano al pueblo, ¿ustedes qué esperarían? Ya se tiene una cita y que esperan, pues, mañana se pueda dar esta reunión, pero en esa reunión, ¿qué es lo que ustedes esperarían? ¿Una respuesta concreta, una justicia pronta que llegue para todas las familias que perdieron a sus pequeñitos? Sí, definitivamente, Feli, buenas noches. De entrada es una señal positiva que se dé esta reunión, cuando durante 10 años, 3 años de Felipe Calderón y 6 años, 9 años aproximadamente, y 6 años de Enrique Peña Nieto, no hubo absolutamente ninguna respuesta en ese sentido. Al contrario, Peña Nieto usó el tema en su campaña, pero posteriormente se olvidó de él. Hoy, pues, al menos es una señal positiva. Le expresaremos nuestras inquietudes, pues, todo lo que esperamos en su momento que dentro de sus facultades y ámbito de competencia pueda él llevar a cabo, ¿no? Creemos que, repito, que es una señal positiva. Esperemos también que esto se traduzca en hechos concretos. Hemos señalado que hasta ahorita las gestiones que ha realizado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pues, no han rendido frutos o no han rendido resultados todavía, ¿no? Esperemos que ya en una comunicación directa con López Obrador, pues, sea diferente. Julio César, ¿cuáles son los resultados que no solo ustedes, sino todo el país esperamos con respecto a este caso y a la justicia? Bueno, hoy, pues, también de ayer a hoy conocimos esta noticia de la denuncia de hechos o querella que presentó el IMSS en contra de Eduardo Burz Castelo, exgobernador de Sonora. Esto, pues, en la medida que realmente proceda, que haya elementos como para que sea vinculado a proceso el exgobernador, pues será esto que hemos reclamado durante tanto tiempo, que el cerco de responsabilidades no se limita a funcionarios de mediano y bajo nivel, sino que aquellos grandes responsables, como el exgobernador o el mismo exdirector del IMSS, Daniel Carantumé, pues sean llamados a rendir cuentas, ¿no? Eso es lo que esperaríamos y lo que buscaríamos en tiempo venidero.
y exigir que, por supuesto, una situación como esta jamás se vuelva a repetir en una guardería, en un lugar donde se tenga el cuidado a los pequeños, Julio César. Mire, Feli, ese es un tema muy importante también. Por supuesto, anhelamos que no haya una tragedia como la de la guardería ABC, pero quiero decirle que no precisamente pues ha sido a través de incendios, gracias a Dios, pero se han sido repitiendo tragedias en las guarderías del país. Después de lo que pasó en ABC el 5 de junio del 2009, han fallecido 88 niños y niñas más en guarderías de México, y ese es otro tema que por supuesto plantearemos al presidente. Esto denota, desde nuestro punto de vista, que pues primero que nada la ley 5 de junio que nosotros impulsamos no se ha implementado por completo en el país, y segundo, que no está siendo bien aplicada. Sigue habiendo muchas fallas, muchas carencias en las guarderías. No generalizo, pero sí creo yo que un alto porcentaje de estas están en incumplimiento de la ley, ¿no? Por eso es que creemos que es parte de esto que se sigan dando tragedias, como le menciono, hasta el día de hoy 88 niños y niñas más. Julio César Márquez, pues en espera de que no vuelvan a suceder tragedias como la ocurrida hace 10 años, y muy importante que se otorgue justicia a todos ustedes. Muchas gracias por habernos tomado la llamada esta noche. Que esté usted muy bien. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Eli. Me da gusto saludarlos dentro de lo triste, de lo doloroso del día. Gracias por el espacio y pues quedo a la orden. Muchas gracias, Julio César, y un abrazo grande para usted, para su esposa y todas las familias de estos pequeñitos. Gracias, igualmente un abrazo.